Angie Dirks. E a azafata, né? Aí você morre cedo, só não tem. E o servidor aqui nos lo via awe para Lapland. Lapland conheci, essa aqui é uma seção, by the way, de nós temos uma seção awe de vuelo para uma popo viajar para Páscoa. Mas não popo ver em pantalla. Lapland conheci para quando viste o lugar de Santa Claus. Se popo ver em pantalla que não conhece. Sí, ¿no? Yes. Esta deve mencionar aqui como mas não tabisa de Lapland, não tabisa que é lugar que de Santa Claus. Esta puro snow, não tabisa lugar Lapland é a região mais norte de Finlândia, uma área pouco poblada limitada de Suécia, Noruega e Rússia, e la mana Báltico. Está conocido por naturaleza subártico amplio, estacionan de esquí femenino natural, incluyendo solo medianoche y aurora boreal. Y la capital Rovaniemi, puerta de entrada para la región. Es parte del pueblo indígena Sami, que está extendiendo su mes en el país vecino, está concentrada arriba de Panorte. De parte norte, no para norte, sorry, de parte norte. Sí, ese está Lapland. También su pescata salmón, y nada más salmón nada más sale. Salmón, mané, está el de tierra de oso. Sí, botar salmón. Tierra de oso. Su flor está Globe Flower, también botar en también y de lake conocida Lake Inari. También su capital Rovaniemi. Su parque no tiene Blue Throat Bird. Ok. Interesante. Lapland está famoso por su natural, su cultura único que tiene y outdoor activities. Me puedo ver en pantalla. Está snow, está full happening y tiene un marketing de Páscoa también, ¿no? Bopo bay nang ipaso bom vakansie tamang dia. Minsan sila mino Bradport me tinha vuelo lang também não, me tinha ele já que não para Lapland a 32 horas. Wow. Direct. E tá custava ver motivo bay KLM, motivo bay localmente Holanda, just pede não. This hop. Sim. E vuelo mais ou menos custava bay Lapland para adulto tá $2,075 mil, $2,075 mil. Casi nada. Casi nada. Kaya papuliya Lapland, ipapabrasa, papusin Santa Claus, Puede ser barba entonces- original, esa que es una cucatuna, ¿verdad? No. Ese ahorita hereditario. Vou pasando en sus coches. Papusin scotch, ipapo. Pedir deseo. E bopo kore bos kima weta bon tame no bom, logo mo ito tame bopo kore desle que hertan tame ta puta. Sí, ese me te contaba un tiquito más de dia. Que entre atividad ng Cupertino y manera basta en Northern Lights. Pero por menos no está pasa para actividad, para su vos me te laga por maleta no camina. Sí, me te purra. Y Susan, para vos si laga va pura, por maleta me no está camina. No sabe que maleta no tame en actividad donde via. Con Aquí lobo, cuando- con carreta, con todo. Va que Wow, Esta aquí bonita. está opción de Jesús. Hotel Comida 13 para AVE, un Airbnb. Y esa aquí está mira el Hilagami, la belleza única de la naturaleza y viene siendo como un style de igloo. Vale, vos puedo back en pantalla. Este queda net. Ya me estaba dando otra especificación como me estés. cosi arco no me cenan. Suzuki no. Este lugar ofrece acceso al lago, acceso de entrada y salida a pistas de esquí, cocina, estacionamiento gratuito en las instalaciones y se admiten mascotas para si uno gusta viajar con mascota, entre otros de información. El alojamiento incluye ropa de cama y transporte de ida porque es un poco diferente en dicho lugar. Viene siendo es la ganadora del premio Best Unique Spot Holiday Home del 2019 en Europa y es una casita de campo única y hermosa ubicada en la zona silvestre y la cabaña ofrece total privacidad, no encontrarás vecinos cerca, aquí eres realmente parte de la naturaleza. Es el mejor lugar para ver las luces del norte si te encanta la naturaleza en su forma más pura. Senderismo, esquí de fondo o simplemente busca total tranquilidad, este es el lugar adecuado para ti y también es una escapada muy romántica para parejas. Nice, I like it. Esta varía un precio entre los $500 y $600.
euros. Panoche. Anoche. Sí. Exactamente. Sí, é um lugar com um pouco high-end, não quando pensar, é um pouco Pero tu complicado. experiencia. Eu tenho experiência, sim. Se você quer algo outro, se você vai um caminho Full nice, diferente. full diferente, se tem hora tem gente vai Aspen na América também, para saber que tá full outra coisa. Sabe que experiencia mes. Sí. Hobby cerca de Santa Claus. Sim. E fora de dezembro, tá hope sneeuw, e tá tremendo. E vou correr desse lá, a mim tá desse lá, não me quer correr. Sim, então. Sim, me quer para não ter se me regalo desse lá também, na casa, no hotel. Claro. Wow. Esa aquí te di dos, esa aquí Wow. se llama Wilderness Hotel Inari y Igloo. Vos lo podés llamar en un style de hotel o vos lo podés rent cabaña y ahora vos lo by Aiden. Este lugar cuenta y tiene ciertas cosas como restaurantes, también tienen traslado al aeropuerto, tienen habitaciones familiares en caso de que no vayas solamente en pareja, sino plan familia. Y es bastante particular, me parece super nice, queda a 3 minutos, bueno, todo queda cerca y no hay muchas atracciones cerca de donde ir, todo es naturaleza. Lo más cerca que tienes es Papana Bar Pizzería, queda a 3 minutos en auto. Posiblemente pudieras caminar, pero el frío no creo que te deje, porque para ahora que llegues al restaurante ya te habrás congelado. Me se comena. Este lugar queda a la orilla del lago Inari y ofrece alojamiento y actividades. El hotel, que se inspira en la cultura lapona, tiene sauna y salón compartido con bar. Se puede elegir entre la cabaña con vista al cielo para ver las auroras, la cabaña de madera con vista al lago Inari o la habitación Wilderness con elementos decorativos japonés. Toda la habitación dispone de un baño con artículos de aseo y algunas habitaciones disponen de sauna y algunas de TV. El Sunkutasali y PTV quedan a bocas. Vas a hacer un desayuno buffet a diario y el restaurante se llama Uko, de temática lapona, y ofrece vistas panorámicas al lago Inari. Wow. También dicho hotel propone una variedad de actividades como paseo en huskies, esquí de fondo, visita a granja de reno, pesca con hielo, en el hielo, y con hielo pues de frío botar, y observación de auroras. Entonces se bota incluir. En dicho hotel aquí, vos podés style. Oh, wow. Wow. Pero me te querés, vos tú no lo estás viendo un tiki más Más. lake. Okay, Se encuentra a 5 minutos en coche del pueblo de Inari y el aeropuerto de Ivalo está a 47 kilómetros. Para 47 kilómetros. Bombida. Tan bombida, para correr. Tá, Aruba daqui com 30 km, que vem dar Aruba e vim back a E vim, vai arriba, vim back a vim back arriba. Wow. Nice. Ay, Dios mío, yo reservé sin plata. ¿Qué Vas a está ir pasando aquí? Y manifestando, precios son como 500 florines Cuidado por que noche. Cuidado, vou ter 5 mil libras por account. No, imaginamos más, mi no quita mi carchi, vos fui a mi último viaje, Divo. Ay, yo. Y esta vaina es un Divo. Era decline. Tu sabe bom. Mentira. Este es más caro. Por ejemplo, yo lo había puesto por 3 noches y está a 3.261 florín. Pra noite. Por los 3 días. Para una persona. Não tá mal. No, 2. Dos. 2. Ok. Esto es por variar. Por ejemplo, dependiendo de la fecha. Vamos a probar diciembre, la fecha mes de... Ho. By the way, na minuto checo lá, também tá pensando se você vai, bota sair aqui na Chateau 25 de a noite, com KLM, bota chega Bonaire 8h10. Na Bonaire, bota sair 9h25 de noite, foi Bonaire. Fully booked. E não, me quer botar aí dezembro, não assim. E bota sair foi Bonaire 9h25 da noite, bota chega Holanda 19h45 na Amsterdam. Já bota sair Mira, ¿ves? También a mitad Este es el del para ver las auroras. Sorry. Esta hobby bonita, sí. Esta es la normal de Hotel Mes. Puedo probar aquí. Y bueno, y este es para que te puedas dar un moncho. Wow, ¿viste cosas ahí? Este es el que a mí me gusta. Sí. La cabañita, el iglu. Iglu así, ¿no? Está criminal. Va con codí que boté. Mira este, ¿ves? Y este es el que tiene vista al lake. Porque tienes 3. El que ves el cielo, el que ves al lake y el otro que es el hotel. En ambos. Pero sabe que voy a hacer dos. Voy a Mira, Lake y el Northern Lights. Oh, I like it. wow. No, porque no tienes el techo. El techo del iglu es transparente. Esta, wow. Mas gostei que foi pala aí. Mas Vai que é husky, não.
En ambos tico bay. Cada vez que veo Husky me acuerdo del capítulo de Los Simpsons cuando Homero tiene que correr con los Husky. ¡Vamos, vamos, vamos! En ambos tico bay bisi na Necos blanco, mene anuel com cara de temos lá vai de snow, você com blanco aí? Sí, full. Full pack blanco aí, com muts blanco. A mí está excited y pura para bisa boso que actividad no estuve así. Mira, ¿ves? Para que te calientes, si no estás caliente, bebé. Si vas solo. Y dentro del baño me sai, dentro del casa tem sauna, ¿no? E Nancy bom lá vai boso, vou tico vai com água para ter. Vai sobre Nancy, bom botar viver cama boso tá Cuidado. Cuidado que estamos en un momento serio. Sí. Y también aí já bisa mami, nós estamos par, anto outro ano nós estamos Bukjawa, nós estamos Finland, Lapland. Nós estamos conhecer Santa Claus. E também, agora aqui me previsava aqui que tu nós estamos assim. Nós estamos wak em Northern Lights Rovaniemi. E essa aqui está começando por $202. E permite preferir nos vai Unlimited Range Northern Lights Hunt. Bota vai, nós estamos Hunt in Northern Lights. E também para Big, que quer correr com reindeer, botem Husky. Quanto? E Reindeer Farm and Santa Village Experience. Sem nós também. Aí já vai entender? Nós também essa aqui. E essa aqui está começando por $105, 4 horas só. Ok. Bota vai enjoy full essential de Lapland. Anto bota vai spend all day in snow. Começando na visitando reindeer na. I like that. E também bobo reindeer pulled sleigh, das bobo vai correr ding sleigh. E bobo vai visit Husky Dog Farm. Vou ver aqui dentro da pantalla, vai. Yes, vai que Husky não. E Assim não vai. No, pero estos son alces, estos son renos. Sim, assim não vai. se aceita reindeer, sim, esse também tem. E na minha wak também que começa nós também, Ramiro um pouco mais rough, nós também snowmobile safari into Arctic Wilderness. $167. Dus we porting snowmobile também que vou percorrer. Dus maioria costa eigenlijk daarbij rond die ng Christmas Village, que busca in Northern Lights e também corre Lapland Reindeer and Husky Safari. Dus het is bastante een tour. Dus het is echt un lugar para visitar em temporada de novembro, dezembro. Pero vou mesrear book hopi trempang. Sí. E botem também snowy trails de 10 km com Husky. Wow. 10 km. Olha isso aí, Gato Lúcio. Y tem, wow, esa aquí está, wow. Yo sueño con hacer esquí. Wow. Yo sueño con hacer esquí. Tem style de waterfall, pero frozen. Ok. Se llama Rovaniemi Kuroma Canyon and Frozen Waterfalls Tour with Barbecue. Wow. Wake, vino por internet un poco fastidioso. Pero vou provar que den chiquito Nossa, filbo. Wake, full above. Full above. Rovaniemi. With barbecue. Wow. Wake, toch echt moest er maar niet Wow, I de like un it. snow globe. Nice. Demais. De caso que va a un ticket de va no va a quedar cansado exhausting de así hope que dan outdoor bolo por si vota melhor de la bolo por Biden Snow Launch. Snow Launch está un iglú si mi nota era y es un bar. Es un bar. Está bastante interesante. También tienes para visitar un lugar que se llama una sala de bowling, de bolos. También puedes ir ahí, visitarlo, hacer otro tipo de actividades, otro tipo de juegos. Y por último también, porque no hay muchas cosas, hay un lugar que se llama Mustaquiza Cupila. Y este viene siendo un style de bar, en realidad. Así que son parte de la vida nocturna, que tú puedes salir un rato y calentarte de otra manera. Que no está sauna. Que no está sauna y no está sin hueso. Wake. Assim não me quer me legal. Kuroma Canyon Frozen Waterfall. Okay. Wow. Métete ahí para que tú veas. Increíble. Me quer me legal e chega com Santa Claus. Den sleigh, assim ninguém me quer me legal. No quer cachona. Esa gente debe vivir cansada de la nieve, ¿sí vale? ¿No te quiere? Claro, porque tienes que limpiar a cada rato, no todo el tiempo puedes estar corriendo por ahí. Oh, Lord. Es medio tedioso, pero yo creo que Esta bien. tour experiencia de una persona para conocer Santa Claus, vos vais a que reindeer nang, vos vais a que snow. Una pregunta, ahí en Finland se hace dura un tiempo bastante de día o de noche. Solamente un mes. Un mes. Creo Ajá. que era en mayo. Dia também. Solo tá dia também tem gelo sur.
Pero vorrei Dia solo noche. te sali mes. Pero Timbiaco te sale, no, que te queda full, ¿no? Sì, Ajá. secondo me. È Sì. un parisi manco che solo so, pero vorrei con una noche. Ahí la película esta de la propuesta de Ryan Reynolds con Sandra Bullock, que ellos creo que van es a Canadá. Y Canadá. también tienen una Qué cuestión rato. así similar que no tienen que poner persianas en las ventanas porque no hay noche. No hay noche. Pero después de todo este viaje y todas estas actividades outdoor nos da hambre. Y la gastronomía en Laponia forma parte de 4 países: Noruega, Suecia, Rusia y principalmente la parte que nos interesa, que viene siendo Finlandia. Como es de esperar, su gastronomía está influenciada por todas esas culturas, pero aún así, la cocina de Laponia tiene su propia identidad caracterizada por sus platos tradicionales, en los que abundan los platos de caza y pesca, entre ellos cordero, reno, alce, pescado y productos del mar, que se combinan con frutas del bosque, verduras maduras y una variedad infinita de setas. En cuanto a su costumbre y horario alimenticio, en Finlandia el desayuno es bastante fuerte. El almuerzo entre las 11 y 1 de la tarde es normalmente ligero, consistiendo en un plato de ensalada o sándwich y un café. Luego hay otra comida más fuerte que viene siendo la cena entre las 5 y las 6. Disculpen, entre las 4 y las 6. Sí, 5 y las 6. Y viene siendo una comida ligera supuestamente a las 9 de la noche también. O sea que comen 1, 2, 4 veces al día técnicamente. Como invitados de Papá Noel, lo normal realizar la cena sobre las 7, aunque los restaurantes suelen servir comida entre las 4 y las 10 de la noche. También tenemos la dieta finlandesa, está basada en las patatas, la carne y una gran variedad de pescado, la leche, la mantequilla y el pan centeno. Para empezar, podemos encontrar como aperitivo principal, no puede faltar el sutariloi. Y que viene siendo un arenque marinado con cebolla y pimiento a la marinera, en salsa de mostaza, asado al horno. Los platos de setas y bayas silvestres a las populares empanadillas, que se rellenan con variedad de ingredientes como arroz, pescado o queso. También, por supuesto, tenemos carnes y es la estrella de dicho plato es el reno de granja, una carne fuerte, sabrosa y con poca grasa, que se prepara de diversas formas para el guiso tradicional, que se llama poronskiristis, o por ahí va la cosa. Se corta la carne, en trocitos como una carne mechada, en pocas palabras, pequeña, y se sofríe en mantequilla salpimenteado. Luego se deja cocer con poca agua hasta que reduzca por completo y listo. Se suele presentar acompañado por puré de patatas locales, arándanos rojos y pepinillos agridulces. También otra forma de elaborar es de elaboración inherente a la cultura Sami es la suobas, cuyo proceso se basa en salar y ahumar durante varios días la carne de reno. Esa es buena. Ajá, eso mismo. Y por otro lado también tenemos pescado, y ya que es un país de agua y pesca, muchos de sus platos tienen como base pescado, como el entrante de arenque ya mencionado. También encontramos lucio, tímalo, farra o lota en salsa y, como no, el salmón fresco ahumado o en salazón. Wow. El pescado, el plato más popular es el salmón a la llama. Sí, Se llama lumihuli. No, mentira. Lumiloi. Ajá. Comeloi. Sí, o comete este. Y se cocina directamente en el fuego porque es más complicado verlo. El salmão está tremendo. Ele Esa pode ver? nuestra dulce. Faz um salmão, meta bom que não conta fresco. Agora não me pode tragar. Fresh, fresh. Bueno, y se come así ahumadito, va a la leña, criminal. Y como postre, la cocina de Laponia nos ofrece el famoso pan de queso. Bueno, viene siendo lipa justo. En inglés lo encontraremos a veces como la peach cheese, que se suele cocinar con salsa de nata, canela y una mora ártica. También podemos degustar sus típicos dulces, los glotkaka. Así se llama. Sí. Y ya como me dejaste de comer, también sus licores más populares son elaborados a base de moras y arándanos. Y por supuesto tenemos vodka finlandés y que se bebe helado y durante la comida. Wow.
Si eres de cerveza, Ay, qué rico. la Lapin Culta Oro de Laponia es la cerveza más popular, aunque en los últimos años han proliferado muchas otras marcas de cerveza y hay muchas y buenas. También tenemos como, es un lugar que florece muchas bayas y así ese tipo de fruta. También son exportadores y productores del gin. Por último, Jen. Yen. Entonces técnicamente sería eso. Esse aí tá... Lapland, com a minha cabeça Sim. na abertura e combina na... E vamos a Mami Mary junto com Elijah, com Aija e Ejiro, paquetamos uma maleta nos bancos. Mesura. Lapland, tem vários stop, mas lembra visitar Trempang, bati ko pa sa Bonero, pa sa Skip Hall, que tinang, bati siya pa Paris. Eu sei Paris, bati chega na Finlândia, bati chega mais ou menos dia 26, bati chega dia 27, 2h40 da tarde, bati chega... A mí lo por babula porta dia 22. Para llegar 23. A walk na Lapland, sua temperatura também 7 Celsius. Men 7 só. Men 7 que men basta que men 7 amahay yung biya men 3 ko também né ko kasi bo também né a cigareta que mana pode ter lang sin bosa. Imaginamos. Frio. Frozen. Frío. So men 7 vamos ser mané suéter mané ko la mira brate mi siki pero no como el pellejo ese que tú tienes vestido en alta. Está peor. É casca de que na para. Te lo pone y te da más frío. Sí. É casca que kita papadeng. Es como que entra ni pa' den. Ni pa' den. Eso no te va a hacer ni cosquilla. Imagínate que a lo que se enfríe el cierre se te va a dar, te va a congelar el pecho. Imagínate. Pero este fue nuestro viaje en diciembre para Lapland. Espero que algún día de tanto viajar en nuestros sueños nos toque viajar de verdad. Realizar. Vai Lapland. Mi casa, What? desaparecer.